Vamos a ver la segunda parte del tema 14 de ondas mecánicas y en particular la aplicación de las ondas en los gases a través del estudio del sonido. En principio vamos a estudiar el sonido como una onda de tipo longitudinal, como la hemos definido en la parte anterior, y en general vamos a estudiar, vamos a estudiar primero el sonido que puede viajar a través de cualquier medio, ya sea gas, líquido o sólido, pero vamos a estudiarlo en principio para los fluidos y luego en particular vamos a ver las características específicas para los gases. Eh, en este caso vamos a recordar que la expresión que acá lo habíamos encontrado para una onda transversal, vamos a darle un nuevo significado a la variable y, para no confundirlo con la posición x, que va a ser la posición de la partícula, de equilibrio de la partícula. Entonces ahí la vamos a medir en el mismo sentido y dirección que x, pero va a representar el alejamiento respecto de la posición de equilibrio. Entonces acá sí, ya esta ecuación no tiene más el concepto de un sistema de referencia de tipo cartesiano u ortogonal, sino que y simplemente mide la desviación en la misma dirección y sentido que de propagación de la onda, pero alrededor de la posición de equilibrio de la partícula. De tal manera que vamos a considerar inicialmente un volumen de un fluido dado por una determinada sección y una determinada longitud, y para que esto se mantenga en este punto, vamos a determinar las variaciones de presión que vamos a producir para la propagación de la onda. Vale decir que, como vamos a considerar las variaciones de presión, estamos hablando de una presión manométrica. La presión absoluta, en definitiva, va a ser la variación alrededor de una presión inicial que pueda llegar a tener el fluido. De ese cilindro o de ese volumen sobre el cual vamos a realizar la experiencia, la vamos a poner, como dijimos, en función de estas dimensiones originales. Si ahora aplicamos esa variación de presión en el extremo de ese fluido, vamos a ver que las partículas que estaban originalmente en la posición X van a sufrir un desplazamiento desde esa posición de equilibrio, que lo vamos a denominar con, digamos, la variable i sub 1, y que tienen una determinada función de desplazamiento. Otras partículas que se encontraban en la posición x más delta x, o sea, en el otro extremo de ese volumen que habíamos definido originalmente, luego de la aplicación de la presión, van a desplazarse a la posición I sub 2, que son los desplazamientos dados por las líneas rojas, estas que vemos acá en la figura. Si, como en este caso, el desplazamiento I sub 2 fue mayor que el desplazamiento I sub 1, quiere decir que el volumen de este cilindro original, fíjense que respecto de la parte sombreada a la parte que hay entre las líneas negras, el volumen del cilindro aumentó. Por lo tanto, como la masa es constante, la densidad es menor o la presión disminuyó, como lo querramos ver. Si fuera al contrario, diríamos que la presión aumentó. Dicho de otra manera, la variación de la presión entre dos instantes de tiempo dado va a depender de la diferencia de desplazamientos que haya entre dos puntos en el espacio. De tal manera que la variación del volumen que se produjo lo vamos a calcular en función de la diferencia de los desplazamientos. Reemplazando por las ecuaciones que describen cada uno de ellos y considerando ya no el desplazamiento del volumen, sino el cambio fraccionario
por unidad de volumen, teniendo en cuenta que este es un desplazamiento infinitesimal de volumen. Vamos a considerar también una diferencia entre las posiciones que vamos a estudiar, tendiendo a cero. Acá me equivoqué, esto no es tendiendo a infinito, sino tendiendo a cero. Poniéndolo por la definición de volumen que habíamos visto al principio, nos encontramos que no es otra cosa que la derivada parcial de la variación de la partícula respecto de x. Retomando un concepto que habíamos visto cuando estuvimos estudiando elasticidad, que es el módulo de volumen, que lo definíamos en función de la variación de digamos, la presión. Esto es respecto de la variación del desplazamiento o el volumen, bien, de manera unitaria. Y acordémonos que le agregamos el signo negativo debido a que cuando el esfuerzo era mayor que la deformación, cuando el esfuerzo era positivo, el volumen disminuía o la deformación era negativa, y de ahí aparecía este signo negativo, dado que la relación de esto, reemplazándola por las expresiones que habíamos encontrado en su momento, que era la variación de presión respecto de el cambio de volumen, y reordenando la ecuación, llegamos a esta expresión que acabamos de encontrar. En el caso de que la onda o la variación de presión sea a través de una excitación de tipo sinusoidal, bien, o una perturbación de tipo sinusoidal, y reemplazándolo y sacando la derivada, llegamos a esta expresión. Recordando que la variación original de la posición estaba dada por esta expresión, vemos que hay un desfasaje entre la presión y la posición de la partícula, determinando que esta parte o este término es la presión máxima. Vemos que es directamente proporcional a la amplitud del movimiento que lo describe. Si lo ponemos ahora en función de la amplitud del movimiento del pistón, por ejemplo, que produce la variación de presión, vemos que las partículas van a tender a concentrarse alrededor de una posición, y en el caso de que aumente la presión, o van a tender a alejarse de esa posición a medida que va disminuyendo la presión. Y observamos que hay una relación de puntos fijos, bien, en función de la posición de la onda en un instante de tiempo respecto de las posiciones alrededor de las cuales hay los núcleos de compresión o de expansión. Si ahora graficamos la presión, vemos que cuando digamos, la posición de la onda o la posición del pistón estaba en un punto neutro, es cuando se producen los puntos de mayor o de menor presión o de compresión y expansión, como lo querramos ver, en cada una de esas posiciones. Mientras que cuando era mayor la posición del desplazamiento del pistón, la presión en esos instantes es igual a cero. Esto es el desplazamiento que habíamos hablado originalmente. De tal manera que en una situación de equilibrio las presiones eran iguales, y en la medida en que nosotros realizamos ese trabajo desplazando el pistón, las moléculas adquieren una determinada velocidad, y la parte del fluido que está en reposo está ejerciendo una presión en ese momento, en ese punto. Por eso es que decimos que en este punto la presión se mantenía igual a la presión absoluta, o sea que no había en este punto una variación de presión, a pesar de que el movimiento estaba dado, digamos, era máximo en ese punto.
Esa es, digamos, la relación esta que habíamos encontrado. Si ahora lo ponemos en función del desplazamiento de esta onda en que esta perturbación llega a ese punto de equilibrio, lo vamos a hacer nuevamente a partir del uso del teorema del impulso y del momento lineal. Recordando que el momento lineal, vamos a considerar la masa del fluido y la velocidad de desplazamiento, y por otro lado el impulso lo vamos a poder determinar en función del módulo de volumen. Encontramos primero la variación de la presión para luego determinar la fuerza, que es la variación de presión por el área, y multiplicándola por el tiempo encontramos el impulso, siendo esta la expresión, e igualándolo a la cantidad de movimiento, despejando la velocidad, llegamos a la expresión que depende del módulo de volumen del fluido, que si lo consideramos, digamos, que responde a la ley de Hooke, esto va a ser variable, y a la densidad del fluido, que en este caso obviamente no es una densidad constante, sino que es la densidad del fluido en reposo. Como vemos, tiene características similares a la ecuación que habíamos encontrado antes, en donde lo poníamos en función de la tensión de la cuerda y la cantidad de masa por unidad de longitud. En este caso es el módulo de tensión, que es la relación entre la deformación, el esfuerzo y la deformación, y en este caso la densidad, que también nos da la masa, pero en este caso por unidad de volumen. O sea que vemos que siempre la expresión de la velocidad tiene características similares. En particular, para los gases, tienen la característica que habíamos dicho de que en la medida en que el gas es presionado, va a ir cambiando su volumen, o sea, el volumen varía con la presión, y también varía con la temperatura, como van a estudiar ustedes más adelante. Pero por ahora vamos a quedarnos con que ese módulo de volumen lo vamos a poder calcular en función de la presión y una cantidad que es adimensional. Recordemos que las unidades del módulo de volumen tienen las mismas unidades de presión, que tiene que ver con las propiedades térmicas del gas. Como vemos entonces, tenemos las propiedades térmicas y las propiedades de presión, que eran las dos cosas que habíamos dicho. Por otro lado, la densidad de los fluidos y en particular de los gases también dependen de la temperatura. Bien, estamos considerando la misma presión, van a ir variando con la temperatura. De tal manera que el cociente de la velocidad que habíamos encontrado anteriormente del módulo respecto de la densidad es independiente de la presión, dado que las dependencias son inversas, y por lo tanto terminan solamente dependiendo de la temperatura. Por eso es que la expresión se transforma, por un lado, en la variación de los gases, del módulo de los gases con la temperatura, una constante que es la constante de los gases, la temperatura expresada en kelvins o temperatura absoluta, bien, como también lo denominamos, y la masa molar, dado que no depende la masa del fluido en particular que estamos considerando, sino que es la masa por unidad o por cantidad de moles general para ese tipo de fluido. Entonces, de esta manera, independientemente de la cantidad de fluido que tengamos, la velocidad va a estar definida para ese tipo de fluido a través de esta expresión. Y con esto damos por concluida esta unidad.